Hola, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Yo acá estoy, bueno, contenta de estar en contacto de nuevo con ustedes. Hay muchas novedades y mi idea es, bueno, esta semana subir varios pequeñas capacitaciones relacionadas con todo el tema de la liquidación de abril, especialmente el tema de las suspensiones y los cambios que se están implementando en el 931. Hoy en particular quiero hablar de cómo se cargan las suspensiones en el 931. Ustedes saben que se ha publicado el release 3 de la versión 42 del SICOS, tanto para lo que es versión de escritorio como declaración en línea, y también impacta por supuesto en el libro de sueldos digital. Y entre los cambios que se implementaron, creo que una novedad importante es la implementación de nuevos códigos de situación de revista para poder informar correctamente las suspensiones. En este caso, bueno, les voy a hacer un pequeño video demostración de cómo se cargan las suspensiones. No vamos a hablar acá en particular de cómo se calculan las suspensiones. Voy a hacer un video aparte con ese tema. Por lo tanto, lo que voy a hacer es basarme en los ejemplos que publicó el Sindicato de Empleados de Comercio en su web, donde publicó, bueno, distintos ejemplos de cómo era liquidar abril como un mes normal, cómo era liquidar abril con una suspensión mes completo y otras situaciones que, bueno, no vienen al caso acá porque no afectan el 931. Para demostrar cómo se hace la carga, voy a estar trabajando en el SICOS de versión escritorio, que básicamente es, bueno, la versión offline de declaración en línea. Para quienes nunca la hayan visto, quizás la interfaz no es exactamente igual, pero la información que se carga es prácticamente la misma. Si hay alguna pequeña diferencia, yo se las voy a ir comentando a medida que hago la carga. ¿Por qué estoy utilizando el SICOS de escritorio? Bueno, básicamente porque les quería mostrar esto, digamos, en vivo, mientras estoy haciendo la carga. Y si yo se los muestro en declaración en línea, estaría violando la confidencialidad de algunos de los quiles que pertenecen a algunas empresas que son clientes míos y me parece, bueno, que no es correcto que yo esté mostrando en forma pública información confidencial. Y que me interesaba cargarlo en vivo, ¿no? En vez de copiar y pegar la pantallita, me pareció más interesante directamente que lo fuera cargando y les voy comentando algunos pormenores. Vamos a empezar simplemente para tener una referencia con el ingreso de datos de una liquidación normal, ¿no? En este caso voy a entrar a lo que sería el dato de un empleado en particular. Obviamente esto es un empleado fantasía, ¿no? Se llama Juan Ejemplo y es un empleado que estaría activo todo el mes, es un trabajador en convenio colectivo de trabajo del sindicato de empleados de comercio y bueno, con ninguna particularidad especial. ¿Cómo estaríamos cargando una liquidación normal? Esto lo vamos a ver muy brevemente porque por supuesto nosotros todos conocemos cómo se hace. Estaríamos en datos complementarios, esto básicamente es prácticamente la misma interfaz de datos complementarios de declaración en línea. Nos basamos en el ejemplo del Sindicato de Empleados de Comercio y directamente para hacer la carga más rápida yo directamente voy a volcar el total remunerativo en el campo sueldo. Ustedes pueden hacer el desglose que corresponda de acuerdo a la liquidación que ustedes estén llevando a cabo. La única, el único tema para tener en cuenta que ustedes acaban a ver que no está el campo incremento salarial, que es el que corresponde al incremento del decreto 14. Esto no es porque no se tenga que liquidar más, sino porque por alguna razón en el SICOS de escritorio nunca se programó que el campo se viera o se pudiese editar manualmente. Tengan en cuenta que si bien el incremento se sigue liquidando, fíjense que acá en el ejemplo está, el incremento solidario se sigue liquidando, a partir del mes de abril ya no goza de la exención de contribuciones SIPA que sí ha tenido durante enero, febrero y marzo. Entonces, primer
primer tema a tener en cuenta y para no confundirse, si estamos haciendo una liquidación normal y la estamos volcando al 931, recuerden que el incremento solidario, si bien se sigue liquidando en aquellos casos que no ha sido absorbido por paritarias, si bien se sigue liquidando, ya no tiene la exhibición de contribuciones SIPA. En este caso, como les dije, por una cuestión de agilizar la carga de los datos, simplemente voy a poner el total remunerativo, los 45.716 pesos, lo voy a poner directamente en el campo sueldo. Una vez que cargamos esta información, bueno, el SICOS de escritorio me muestra las distintas remuneraciones del empleado, que en este caso, bueno, serían absolutamente iguales de la remuneración 1 a la 9. Como es un empleado de jornada completa, no tengo que modificar la remuneración 4 ni 8. Y de corresponder acá, estaríamos cargando la detracción de los 7.003,68 de la misma forma que lo cargamos en declaración en línea. Bueno, le damos OK a todas las pantallas que nos va mostrando, y si queremos quedarnos tranquilos de que fueron tomados correctamente los datos, los podemos ver por acá, que sería básicamente como entrar a un detalle por quill en la declaración jurada presentada en declaración en línea. Fíjense que en una declaración normal vamos a tener calculados todos los aportes y contribuciones, tanto de seguridad social como de obra social, que le correspondan al empleado. ¿Para qué me interesa esto? Simplemente como referencia de comparar esto con lo que va a ser la liquidación de un empleado suspendido, como la cargamos en el 931. Una vez que vemos esto, volviendo a la referencia de la liquidación publicada por el Sindicato de Empleados de Comercio, podemos ahora sí empezar a trabajar con la liquidación de un empleado que está suspendido a mes completo en el marco de la resolución 397. En este caso se calculó una asignación no remunerativa relacionada con la suspensión del artículo 223 bis de 29.741,40. No vamos acá a entrar en detalle de cómo se llega a ese importe, pero sí voy a subir un pequeño video capacitación viendo justamente cómo se calcula esto, porque bueno, tiene todo un tema de grossing up para tener en cuenta. Tengan en cuenta que hay una gran diferencia entre lo que es la suspensión clásica, por llamarla de alguna forma, del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la que existió siempre, que no es que existe ahora por el tema del coronavirus, sino que, bueno, hace años que se incorporó ese artículo a la Ley de Contrato de Trabajo. Hay una diferencia entre esa suspensión y las suspensiones que se están calculando en el marco de la resolución 397. ¿Cuál es la diferencia principal, independientemente de que hay que asegurar que el neto no esté por debajo de determinado porcentaje y que solamente es por los meses de abril y mayo, etcétera? Lo más importante, o la diferencia primordial, es que en el caso de una suspensión del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, dentro de lo que son los subsistemas de seguridad social y de obra social, el único concepto que se calcula automáticamente es la contribución de obra social. Entonces, ¿qué pasaba? Si nosotros utilizábamos el código de situación de revista que está en el 931 desde antes, no podíamos hacer la declaración de las suspensiones en el marco de la resolución 397. ¿Por qué? Porque en el marco de la resolución 397, dentro de lo que son los subsistemas de seguridad social y de obra social, no solo calcula o debe calcular la contribución de obra social, sino que también debe calcular el aporte de obra social. Por eso AFIP tuvo que incorporar nuevas situaciones de revista para que los aportes y contribuciones a los subsistemas se calculen correctamente en función del acuerdo marco de la resolución 397. Entonces vamos a ver esto cómo se vuelca en el 931. Nos vamos al mismo ejemplo y en datos generales, en situación de revista, vamos a buscar el nuevo código de situación de revista, que es el 48. Y fíjense que el 48 claramente dice: suspendido, resolución 397 del Ministerio de Trabajo,
con aportes de obra social. ¿Por qué aclara que es con aportes de obra social? Porque si nosotros eligiéramos el código suspendido, Ley 2744, artículo 223 bis, solamente me calcularía la contribución a obra social. Y nosotros necesitamos que nos calcule las dos cosas, aportes y contribuciones a obra social. Nos vamos entonces a la situación de revista 48, que es uno de los códigos nuevos que acaba de implementarse en la versión, perdón, en el release 3 de la versión 42. Y nos vamos al detalle, a los datos complementarios de este empleado. Vamos a tener que modificar la situación de revista, en vez de activo va a estar suspendido. Vamos a poner que está desde el día 1, 0 día trabajado, y esto es muy importante para que el sistema calcule bien. Nosotros vamos a tener que volcar este importe, 29.741,40. Pero, ojo, si bien es un concepto no remunerativo, no lo vamos a volcar en el campo de conceptos no remunerativos. Lo vamos a volcar en el campo de sueldo. O sea, lo vamos a informar como un concepto remunerativo. Esto también muy importante para los que trabajan con libro de sueldos digital. Van a tener que parametrizarlo con un concepto remunerativo. No se preocupen, no va a calcular los aportes y contribuciones de seguridad social, sino que justamente como la situación de revista que informamos es la correcta, la 48, el sistema automáticamente va a saber que por más que nosotros lo estemos informando como un concepto remunerativo, va a saber que solamente tiene que calcular aporte y contribución de obra social porque la persona está suspendida en base a la resolución 397. Si ponemos el tilde para aceptar esta situación, automáticamente me va a poner estos 29.741 pesos en todas las remuneraciones, y en el caso de empleados de comercio, ustedes saben que el acuerdo definió que los aportes y contribuciones van a ser por el total, o por lo menos así lo interpreta el sindicato. Como les dije, voy a hacer una capacitación aparte para lo que es el cálculo de la suspensión, pero fíjense que el modelo de recibo aclara que la obra social está calculada al 100%, o sea, a lo que sería la remuneración que le hubiese correspondido al empleado estando en actividad. Entonces nosotros vamos a cambiar, para este caso en particular, ustedes esto van a tener que ver en la situación que ustedes estén liquidando, el convenio que ustedes estén liquidando, el acuerdo que ustedes estén liquidando, van a tener que ver si esto se replica o no. Vamos a modificar la remuneración 4 y la remuneración 8 al importe total como si esta persona hubiese estado trabajando en forma normal. Detracción de la ley 27430 no vamos a poner porque por un lado, bueno, la persona no está trabajando, está suspendida, y por el otro lado no hay nada que detraer porque no tenemos contribuciones sobre la seguridad al subsistema de seguridad social. Estas son todas pantallas que me va mostrando el sistema de SICOS escritorio para que yo vaya viendo los importes, pero vamos a ver el detalle por acá. Y fíjense que si miramos el detalle de un empleado suspendido con el código de situación 48, vamos a ver que en lo que es seguridad social no se calculó ningún aporte, no se calculó ninguna contribución, a pesar de que lo informamos como remunerativo a estos 29.741,40. Lo que vemos acá de aportes y contribuciones de seguridad social es la porción de ANSAL, que por supuesto que se pone en seguridad social, pero se calcula en función de lo que son los conceptos de obra social. Esto no es un error, sino que es lo que corresponde. Todo lo demás tiene que estar en cero, excepto ANSAL. Y tenemos aportes y contribuciones por el importe que corresponde como si fuese un empleado en situación de liquidación normal. ¿Por qué? Porque esto, bueno, se determinó para este acuerdo en particular. Puede haber otros acuerdos que indiquen otra cosa. Fíjense que acá tenemos situación de revista suspendido desde el día 1. Y así vamos a informar
la situación de revista 48 cuando tenemos a un empleado suspendido por mes completo de acuerdo a la resolución 397. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros tenemos un empleado suspendido por el sistema clásico, el 223 bis clásico? Vamos a hacer la comparación con los mismos importes para no cambiar tanta información, pero no necesariamente en una suspensión del sistema clásico del 223 bis, o sea, esto no está amparado por la resolución 397, sino que iría por el trámite clásico de un 223 bis. ¿Qué pasaría en este caso? En esta misma situación, acá vamos también a cambiar la situación de revista, vamos a usar el mismo importe de 29.741. Acá, por ejemplo, no voy a hacer ninguna corrección en la remuneración 4 y 8 porque el 223 no me lo indica y como les dije, acá no estamos bajo el acuerdo marco del 397 y fíjense qué es lo que ocurre. Si nosotros nos vamos al detalle de este quill, vamos a ver que no se calcularon, por supuesto, aportes ni contribuciones a la seguridad social, pero en el caso de la obra social, los aportes se calcularon en cero y las contribuciones sí se calcularon por el 6% de estos 29.741,40. ¿Qué significa esto? Que nosotros no hubiéramos podido o no podríamos utilizar el código de situación 9, que es el que está en el 931 desde siempre, para informar suspensiones que no solo tienen contribución a obra social, sino que además también tienen aportes a obra social. Pero fíjense que tanto en el código de situación de revista 9 como en el código de situación de revista 48 vamos a informar el monto no remunerativo que corresponde a la suspensión, lo vamos a informar como si fuese una remuneración y vamos a dejar que el sistema de AFIP calcule automáticamente los aportes y contribuciones que correspondan. Vamos al último caso, que esto es algo que nos puede pasar, que también el sistema tenía algunas fallas relacionadas con esto y que con las nuevas situaciones de revista en el 931 se subsanaron. ¿Cuál es esta situación? Cuando el empleado en una parte del mes está activo y en otra parte del mes está suspendido. En ese caso, ¿qué código de situación de revista vamos a utilizar? Vamos a utilizar el código 49. Vuelvo a repetir, esto que estamos viendo en el SICOS de escritorio va a estar completamente replicado en declaración en línea. Si bien ustedes la interfaz quizás no la ven exacta y puede inducir a algún tipo de preocupación, tengan en cuenta que esto que yo les estoy mostrando acá, ustedes lo pueden replicar perfectamente en declaración en línea. Si nosotros elegimos el código de situación 49, vamos a poder justamente informar una parte del mes como activo y una parte del mes como suspendido. Y en este caso me va a servir tanto para lo que es la suspensión clásica del 223 bis como la suspensión bajo el marco del acuerdo de la resolución 397. Vamos a elegir entonces esta situación de revista y simplemente a los fines de este ejemplo vamos a poner que este empleado estuvo activo desde el día 1 y suspendido desde el día 16, o sea, mitad de mes activo, mitad de mes suspendido. ¿Cómo vamos a declarar en este caso? Siempre basándonos en estos números para no trabajar con otros importes diferentes. Supongamos que la mitad del mes tuvo su liquidación normal, o sea que estos 45.000 pesos yo los voy a dividir por 2, me va a dar 22.858,28 y la otra mitad del mes estuvo suspendido, entonces estos 29.741,40 los voy a dividir por 2 y me va a dar 14.800 pesos aproximadamente. Y acá tengan en cuenta que se informa de una manera distinta, porque recuerden que yo les dije que para situación de revista 9 y situación de revista 48, ese importe no remunerativo iba como si fuese una remuneración.
En el caso que en el mismo mes tenemos una situación mixta, la forma de declararlo cambia. ¿Cómo vamos a tener que declararlo? Por la parte remunerativa, lo informamos como remunerativo. Yo, para simplificar la carga de los datos, lo informé todo como sueldo. Y por la parte no remunerativa, o sea, por el importe que corresponde a la suspensión, lo vamos a tener que informar como concepto no remunerativo. Automáticamente, ¿qué es lo que me va a hacer el sistema? Me va a poner de la remuneración 1 a la 8 solo el concepto remunerativo, el monto remunerativo. En lo que es ley de riesgo de trabajo, sí me va a sumar tanto lo remunerativo como lo no remu, y en la remuneración total, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer acá? Bueno, lo que vamos a tener que hacer acá es, dependiendo de el acuerdo que estemos trabajando, vamos a tener que modificar la remuneración 8 o la remuneración 8 y la 4. Entonces, si estamos en un acuerdo de un 223 bis clásico, solamente vamos a modificar la remuneración 8 para que haga el cálculo de la contribución de obra social con el importe que corresponda. Si estamos en una situación donde parte del mes está suspendido, pero bajo el marco de la resolución 397, vamos a hacer la modificación de la remuneración 4, por ejemplo, si estamos en comercio, pondríamos el 100%, y de la remuneración 8. Pero fíjense que acá, cuando estamos hablando de una situación de revista con código 49, la lógica cambia. Y acá sí, el concepto no remunerativo de suspensión se informa como no remunerativo y la remuneración 4 y la 8 se modifica a mano, o solamente la 8. En el caso de la detracción de la ley 27430, no vamos a poner 7.003,68, sino que vamos a poner la mitad, porque en la otra mitad del mes estuvo suspendido. Entonces vamos a poner 3.501,84. Ahí, bueno, esas son todas pantallitas que me va mostrando el Psicos de escritorio. Y acá sí vamos a ver que tenemos aportes y contribuciones de seguridad social calculados, por supuesto. ¿Por qué están calculados? Porque hicimos 15 días activos e informamos estos 22.000 y pico de pesos como remuneración por los primeros 15 días que estuvo activo. Y en el caso de aportes y contribuciones de obra social, se calcularon, por ejemplo, para este caso en particular, por la suma, no solo la suma, sino por el concepto por el importe del 100% que hubiera correspondido si estuviese activo todo el mes, de acuerdo a lo que interpreta el acuerdo de comercio. Si hiciéramos solamente la corrección de la remuneración 8, por ejemplo, otro caso, no tomamos el 100%, sino que tomamos el concepto, el monto remunerativo más el monto no remunerativo. Si hiciéramos esto, cuando vamos a los datos del empleado, los datos de este quill declarado, tendríamos aportes y contribuciones de seguridad social calculados por la parte remunerativa, los aportes de obra social calculados por la parte remunerativa y las contribuciones de obra social calculados por la parte remunerativa más la no remunerativa. ¿Cómo van a tener que informar ustedes el 931? Van a tener, obviamente, que analizar el caso particular de ustedes. Lo más probable es que en la mayoría de los casos ustedes estén trabajando con el código 48, que es la suspensión por el mes completo para aquellos acuerdos de suspensión que se hicieron bajo el marco publicado por la resolución 397, pero si llegan a tener un 223 bis clásico, utilizan la situación de revista 9, y si llegan a tener alguna situación mixta donde una parte del mes estuvo activo el empleado y otra parte del mes estuvo suspendido, trabajamos con el código 49 y ahí sí tenemos que tener el cuidado de informar como remunerativo lo que es efectivamente remunerativo y como no remunerativo el importe de la suspensión y corregir la remuneración 4 y
y la remuneración 8 o solo la remuneración 8, dependiendo la situación en las que estén, lo tienen que corregir a mano. Bueno, espero que esto haya quedado medianamente claro. Les pido, por un lado, disculpas de haber utilizado el SICOS de escritorio. Yo la verdad que todavía lo uso bastante, aunque no lo crean. Y les voy a dar un pequeño tip. Porque a veces, supongo que a más de uno le ha pasado, que cuando quiere trabajar en declaración en línea, el sistema se cuelga, está lento, está complicado, etc. Entonces, ¿qué es lo que yo muchas veces he hecho cuando el sistema no está funcionando bien? He cargado todo en el SICOS de escritorio y simplemente después, una vez que tengo cargada el 931 y verifico que todos los importes estén correctos y que todo se haya calculado de acuerdo a lo que correspondería, simplemente exporto. Fíjense acá, tienen la posibilidad de exportar. Exporto el archivo, me genera un TXT y después me voy a declaración en línea y me tomo simplemente 2 minutos para importar ese archivo y no tengo que estar trabajando en declaración en línea a mano. Esto se los dejo como tip, por si a alguno de ustedes le sirve y lo toma. La verdad que a mí muchas veces me ha salvado el trabajo de tener que estar haciendo malabares tratando de que el sistema online funcione. Simplemente trabajo todo offline con el SICOS de escritorio y después exporto este TXT y lo importo automáticamente en declaración en línea. Salvo en muy pocas ocasiones, como el SICOS de escritorio y declaración en línea van de la mano, el archivo que se genera tiene exactamente el mismo formato y no hay absolutamente ningún problema de compatibilidad. Pero bueno, esto es un tip que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando hoy, pero me parece interesante comentárselos por si a alguno de ustedes les sirve. Hasta acá con la capacitación de hoy. Espero haber sido breve, porque la idea de dividir las capacitaciones en pequeños subtemas es justamente para no generarles un video de 1 hora que probablemente les resulta tedioso quedarse viendo, especialmente en estos momentos donde estamos todos tan ocupados. Si hay alguna consulta con respecto a la carga de las suspensiones en el 931, déjenmelo en los comentarios de este video. Si hay consultas de otros temas, no los dejen acá porque yo a lo largo de la semana voy a ir subiendo el resto de los temas candentes, así que no se preocupen, simplemente tengan un poquito de paciencia. Y a los que usan otras redes sociales y todavía no nos están siguiendo, búsquennos en Facebook, en Instagram, somos todos sueldos, así que síganos, comenten, compártanles a otros colegas la información si les parece que les puede servir. Y si hay algún tema que nos quieran comentar, consultar, algún print de pantalla de alguna cosa novedosa o rara que van viendo durante la semana cuando van cargando el 931, aprovechen, escríbanos, nos cuentan y bueno, si podemos les ayudamos a resolver y si no, nos sirve para el bagaje de información de todas las cosas que están pasando en estos días. Así que bueno, muchas gracias por llegar hasta acá, muchas gracias por acompañarnos y un poquito más de paciencia que en estos días subimos capacitaciones sobre el resto de los temas y después algunas cositas más que ya no van a tener que ver con la liquidación de abril, ni las suspensiones, ni el ATP, sino que ya vamos a meternos en temas que se vienen, como por ejemplo impuesto a las ganancias, la reliquidación del año fiscal 2019. Así que bueno, muchas gracias a todos. Por hoy los dejo. Mañana probablemente haya un video nuevo. Gracias.